increíble, maravillosa y hermosa Angie Vaquero, amén. Ambos servimos desde hace un año en la iglesia de Quito, Ecuador, y hoy tenemos el honor inmerecido de predicar para ustedes entrenando un ejército. Pero no como habla el mundo, sino conforme al corazón de Dios. Título de mi clase, entrenando un ejército. Y vamos a ver un hombre conforme al corazón de Dios, cómo entrenaba un ejército. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel 18. Primera de Samuel 18, 14 al 16. ¿Conmigo? Llegaron. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor, pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David porque él los dirigía en campaña. ¡Wow! David era exitoso porque Dios estaba con él, pero David tenía algo peculiar, él los dirigía en campaña. Mientras en el mundo los ejércitos, los grandes mandos están atrás y los ejércitos están adelante, David no decía vayan, David decía síganme. David estaba liderando desde la línea de frente. ¿Qué entendemos acá, hermanos? Que nosotros tenemos que estar en el campo de batalla todos los días. No importa cuál es tu posición en la iglesia, todos tenemos que evangelizar. Todos tenemos que estar en estudios bíblicos. Solo para que entiendas, por tiempo, en 2 Samuel 23 muestra el ejército que tuvo David. Hubo 3 muy famosos, uno se llamaba José, que en un solo día con su espada mató a 800 hombres. El segundo, Eleazar, un día todos los israelitas se fueron hacia atrás y estaban solos con el campo filisteo, y Eleazar mató tanta gente ese día que su espada quedó pegada en la mano. Y un tercero que también de nuevo el pueblo de Israel estaba con temor, se aleja de nuevo del frente de batalla y ese hombre solo, Sama, llega y enfrenta a todos los filisteos y los echa para atrás. Pero yo quiero que todos quieren saber cómo se inició ese ejército de David. Vamos a ver cómo inició ese ejército de David, amén. Primera de Samuel 22. Primera de Samuel 22. ¿Todos quieren esa valentía? Amén. Primera de Samuel, capítulo 22, 1 y 2. Mira cómo empieza ese ejército. Conmigo. David se fue a Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. ¡Wow! ¿Cómo que ese ejército, esos hombres tan valientes, al inicio eran amargados? Amargados por las deudas, con miedo. ¿Qué hizo David para convertir esos hombres en un ejército tan poderoso? Primer punto de nuestra clase: prepara el ejército en la cueva de Adulán. Voy a intentar hablar en portugués, amén. Prepara o ejército na cova de Adulán, o caverna de Adulán, amén. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en la cueva de Adulán? David no estaba huyendo en la cueva de Adulán. David seguía peleando estando en la cueva de Adulán. Adulán en hebreo significa refugio. ¿Qué hizo David en la cueva de Adulán? En presencia de su ejército, ahí todos metidos en la cueva, compuso 2 salmos. Y si tú entiendes un poco, en una caverna, en una cueva, no hay como una habitación privada. David estaba componiendo sus salmos en frente de todo el ejército. Y si tú ves los salmos que construyó ahí David, él estaba roto con Dios, rendido con Dios, hablando que su único refugio era Dios. ¿Te imaginas los otros 400 como que su único refugio? ¿Y nosotros qué? Para David su único refugio era Dios. David se mostró totalmente débil ante su ejército y mostró su fortaleza, que era Dios. ¿Cuál es el tema? El ejército de David pudo entender de dónde venía la fuerza de David. El ejército vio claramente qué era lo que hacía que David fuera tan victorioso. Y era una dependencia de Dios.
Esos 400 hombres no solo vieron pelear a David, también vieron llorar a David y buscar a Dios. Hermanos, si quieren entrenar un ejército poderoso, una chala bíblica poderosa, una guachipapu poderosa, tienes que ayudarlos a depender de Dios. David no lideró desde el trono, sino desde la cueva. David no se mostró como el líder clásico, que es fuerte, que no tiene temas, que no tiene problemas en su vida, sino él mostró que estaba roto, pero con Dios podía hacer todo. Depender de Dios no es dejar de hacer, es hacer entendiendo que Dios da la victoria. Eso que hace en tu grupo genera valentía. En tu grupo dan ganas de comerse todo Brasil, todo el Ecuador, todo Chile, todo Argentina. ¿Por qué? Porque la fuerza viene de Dios. Y depender de Dios, mujeres, ¿saben por qué es tan importante? Estamos en una guerra espiritual. Y David lo entendía tan bien desde el inicio, porque él buscaba a Dios. No eran armas físicas, no era un Goliat, no eran filisteos, no era un león, era una lucha. La lucha fue contra fuerzas espirituales que se oponían a esa voluntad de Dios. La Biblia dice en 2 de Corintios, pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen todo el poder de librar y derribar fortalezas. Las personas que estaban en esa cueva, amargados, en apuros y endeudados, pudieron derribar fortalezas, del miedo a la valentía, todo porque entendían que era buscar a Dios. Y estudiar la Biblia con las mujeres es una batalla espiritual. Por cada oración que tú haces por una mujer, derribas una fortaleza, mentiras, Dios saca la luz. Por cada tiempo que tú pones todo tu corazón, entiendes por qué haces lo que haces. Por cada oración que haces junto a tu ejército antes de evangelizar, hay mujeres que Dios les abre el corazón para atender el mensaje. Cuando entras al refugio, mujeres, eres dependiente de Dios, cosas suceden. Amén. Y en Quito ha sido increíble, llevamos más o menos un año en Quito y los primeros meses fueron desafiantes, teníamos como una sequía de frutos de 3 meses y estábamos trabajando, pero nos faltaba depender de Dios. Y con el staff nos propusimos por 2 meses orar y ayunar todos los martes juntos. Y empezamos a ayunar y a orar todos los martes y en los staff internacionales hay una casa gigante allá en Quito donde se quedaban los hermanos y teníamos tiempo con Dios juntos. Éramos vulnerables juntos, orábamos juntos. Y en esos 2 meses Dios permitió 8 frutos para Dios, amén. Y entendimos la clave y ¿qué hicimos? Seguimos replicando esa dependencia de Dios. Y de los 22 discípulos que habían en enero del año pasado, hoy somos 39 discípulos para la gloria de Dios. Y bueno, para este año las mujeres han tenido bastantes adversidades. Entre esas hay una hermana que amo profundamente, pero le diagnosticaron cáncer, ¿no? Y por ver esta situación, ¿no? Quisimos depender de Dios. Antes de cada tratamiento oramos todas las noches, todas las mujeres. Cuando la visitábamos hacíamos tiempos con Dios, con ella, ¿pero por qué? Porque la fuerza, la esperanza viene de Dios. Y eso es increíble porque es una de las mujeres que más sirve, es la líder de servidores y aún en medio de la prueba va de frente a animarnos a todas porque Dios está con ella. Y para la gloria de Dios, ese cáncer, ese tumor está disminuyendo, así que oremos para que disminuya. ¿Cómo está tu dependencia de Dios hoy? ¿Llevas a tu charla a la cueva de Adulán? ¿Cómo están tus oraciones grupales? ¿O solo piensas en hacer? Las personas que discipulas, ¿las estás enseñando a ser dependiente de Dios o de los resultados? ¿Quieres entrenar un ejército poderoso para Dios? Enséñales a pelear con fe antes que con espadas. ¿Cómo? Tiempos con Dios, ayunos, oraciones y vulnerabilidad de tu propia relación con Dios. Y hay que evangelizar, hay que estar en el campo de batalla, pero también lidéralos dependiendo de Dios. ¿Sabes qué va a pasar? Seremos como esos 3 soldados más valientes de David. Todos los discípulos, en un día seremos capaces de evangelizar a 800 personas. Esos discípulos, todos que haremos con la Biblia pegada en la mano, de tantos estudios bíblicos que haremos.
Y aunque solo haya un discípulo en la facultad, un discípulo en esa región, va a evangelizar toda esa región. Porque Dios es quien da la victoria y para Dios sea toda la gloria.